Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, Listo, vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida, sí, profe, buenos días. buen día. Nicolai Aulestia, Presente, Inge. Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y Diego Cárdenas, Buenos días, profe, presente. buen día. Andrea Chico, Presente, Inge, buenos días. buen día. Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Anthony Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día. Nicolás Herrera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Salomón Jaya, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Lugmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Wilson Obanda, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillajo, Presente, profe, buenos días. ya. Mila Remeche, Presente, Inge, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Daniela Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera Presente. y Luis Villamari. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Como ya deben haber visto, ya les hice una primera revisión de sus exámenes. Hicieron feedback suyo respecto a cómo les fue. ¿Qué me dicen? Que más o menos tengo 3 parejas que realmente tuvieron un muy buen examen, pero también tengo unas 2 o 3 parejas que dieron un examen muy, muy malo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Tuvieron chance ya de revisar algo? No entendí, ¿ya están las calificaciones o aún no? Eso les estoy diciendo. Ya les puse algunas notas. Quiero un feedback de su parte.
¿Qué me dicen? Tengo, como les digo, de los 28 que son 14 parejas, tengo 3 excelentes y 3 demasiado malas notas. Y ya realmente por no ponerles muy bajo les ayudé. Entonces quiero un feedback. ¿Qué tal les fue? ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? ¿En qué se trabaron? ¿Qué les pareció fácil? O sea, con la pareja que yo realicé el examen, no nos pareció ni difícil ni nada, solo teníamos que organizarnos para separarnos bien el trabajo. Creo que eso ¿Consideras que nomás. te fue bien? Sí, sí, para lo que alcanzamos a resolver y realizamos en el examen, creo que está bien la nota que tenemos. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, una cosita. ¿Mm? No sé si es que para la próxima prueba parcial o algo, las clases grabadas se puedan subir como que los días anteriores y más no el día después, porque justamente, o sea, yo supuse que iba a haber un ejercicio como el que hicimos de esa gráfica y a pesar de que quise revisar porque en mi cuaderno estaba hecho al apuro y no entendía muy bien del todo, no pude ver la grabación y eso también creo que afectó un poco a que no se pueda realizar de la mejor manera ese ejercicio. Bueno, yo les voy subiendo casi que cada semana, ¿no? Tampoco puedo subir el día exacto que tenemos la clase porque no es cuestión de soplar y que ya está subido. Entonces ahí sí, casi que todas las semanas he estado subiendo las clases. Entonces Inge, trato de yo quería mantenerme al revisar. tanto, pero sí es importante que ustedes también atiendan a las clases, ¿no? ¿Verdad? Sí, Inge, le iba a decir que las anteriores clases, igual quería revisar un poco el fin de semana, pero no, hasta ahora no están subidas las dos últimas clases al EVA. Por eso, la semana lo estoy subiendo, máximo el fin de semana, lunes o martes ya están subidos. Son varias materias, me toca cargar a YouTube y todo eso, entonces es ahí cuestión de que no puedo hacerlo el mismo día que doy las clases, entonces nos toca organizarnos con eso. ¿Qué más me dice? Y que yo querría saber en qué nos equivocamos, porque no nos fue tan mal, pero quería saber qué era el error que cometimos. Primero, el examen yo creo que estuvo un regalo, la verdad. Todos ejercicios hechos en clase, ni siquiera los que les mandé a ustedes a revisar, sino hechos en clase. Y de lo que vi, muchos no fueron organizados en el trabajo, en cómo lo desarrollaron. Vi bastantes fallas en cuanto hay gente que me presenta por poco un gráfico. Le estoy pidiendo un examen en parejas y me presentan un gráfico casi que así. Créanme que fue más de una pareja. Esto es impresentable, realmente estamos estudiando ingeniería, ¿no? De ahí les pedí un detalle de qué es lo que han hecho y por qué. Muy pocos lo manejaron, realmente un par de personas lo manejaron muy bien. Eso significa que todos son capaces de hacerlo. De ahí muchos como que se pierden a ratos y cometieron algún error simple y no se dieron cuenta. Como les digo, realmente no había mucho en donde perderse, ¿no? Porque teníamos que sacar las velocidades y hacer una gráfica con eso. Entonces, la forma más fácil de comprobar era ir haciendo la gráfica punto por punto, ¿no? Muchos lo hicieron y así, y comprueban cómo les daba. Entonces era una buena forma de ir comprobando. De ahí no había dónde más perderse. Entonces son errores, yo diría, un poco infantiles en la mayoría de casos. Y el segundo ejercicio realmente
y era tal cual el de clases, no había mucho más que hacer. Poner las ecuaciones, definir la velocidad, y tenía inclusive el factor de fricción, y sacaban la velocidad cortante. Entonces, por eso les digo, ahí sí, en muchos casos yo creo que fue también que no sé si se imaginaron que iba a ser muy fácil, realmente fue muy fácil, pero no revisaron los ejercicios o no sé qué. Ya les digo, de las fallas que vi, hay fallas bastante simples, bastante, y de las que se pueden solventar ya poniendo un poco más de atención nada más. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? Por eso les pido que respalden todo. Si ustedes respaldan qué es lo que están haciendo, es mucho más fácil entender en qué fallaron y en qué se les genera problemas. Como les digo, realmente 3 parejas hicieron un trabajo excelente y eso equivale más o menos al 22, 24%. Y 3 parejas les fue muy mal. Ya les digo, y algo que sí no me gustó es que me presenten un gráfico casi que hecho así a mano sobre la hoja cuadriculada. Entonces, claramente vi que el tiempo sí fue suficiente porque muchos tuvieron el tiempo inclusive para describir exactamente qué es lo que hicieron. Entonces, no creo que haya estado mal. También califiqué de una forma bastante, podríamos decir, poco estricta. Así que las notas no son malas, pero tampoco son muy buenas. Estamos alrededor en el examen práctico del 64% en promedio. 3,9/6. En la teoría les fue más o menos. Y el trabajo todavía lo estoy revisando, estoy viendo cómo les fue. Pero sí tengo un porcentaje de gente que va a tener menos del 60%, ¿no? Entonces, por eso hay que motivarnos y tratar de mejorar. Sí, todavía no calculo exactamente cuántos son, pero no se olviden que eso iría enfocado a las tutorías. ¿Algún comentario adicional suyo? Y que luego podríamos revisar por decirlo así mi prueba. Quisiera saber, o sea, en qué me equivoqué nada más. Porque lo que, no sé, estaba seguro de lo que hice. No era tan- ya, no habría problema. ¿Qué más me dicen? ¿Alguien más algún comentario? Las notas se suben hasta el viernes, creo, ¿verdad, Inge? Sí. Ya, solo eso. Ya, entonces, vamos a cambiar de pantalla. Listo, entonces, ¿cómo les fue con los ejercicios que tenían que hacer? Bien, Bien. ¿Nadie ningún problema? Nadie, todos clarísimos con lo que es pérdidas por fricción. sí. Ya.
Y tenemos podemos hacer este no lo hicieron, creo, sí. No, Inge. Vamos a este ejercicio. Dice, desde un tanque de almacenamiento fluye agua a 80 grados Fahrenheit y a través de 550 pies de longitud de una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Y tenemos el esquema. Nos dice si tomamos en cuenta las pérdidas de energía por fricción. Calculemos la altura H sobre la entrada de la tubería para generar un flujo de 2.5 pies cúbicos por segundo. Dejo que anoten. ¿Listos? Solo un minutito más, por favor. ¿Listos? Sí. Sí, A ver, ayúdenme a resolver este ejercicio. John Salazar.
John. Le damos las cámaras, por favor. John Salazar, ¿está o no está? Recuerden que tienen 3 oportunidades y no responden. Inge en el chat le puso que sí, sí está, pero no le vale el micrófono. No, no se te escucha, John. Me parece. Me parece como que estás muteado, John. Bueno, no se te escucha. A ver, Gregory Borja, ayúdame tú. Gregory. ¿Qué pasó, Gregory? ¿Sí salió? Gregory. Tengo algunos que están sin prenderme la cámara, por favor. ¿Qué pasó, Gregory Borja? Salió, bueno, como que no estuviera en verano. Y Gonzalo Echeverría, ayúdame tú. Listo. A ver, hagamos este ejercicio. ¿Qué hacemos? Con la ecuación de Bernoulli podríamos sacar la altura Bernoulli. ¿Bernoulli entre dónde? entre el tanque y sería el tanque y la tubería, pero no tomaríamos en cuenta la pérdida menor. Tomaríamos en cuenta entre el nivel de agua en el tanque, que podemos llamar A, y no la tubería, sino el punto de descarga de la tubería, que podríamos llamarle B. ¿Dónde sería nuestra línea base? Abajo, profe, en B, podría ser. Y entonces nuestra línea de referencia es B. Siempre descríbanle bien a Bernoulli, especialmente ahorita que todavía nos presenta ciertas dificultades. Entonces, ¿qué tendríamos para... Sería, primero tendríamos que sacar la velocidad de la que está fluyendo el agua, Ya, que sería la caudal velocidad que sobre está año fluyendo en donde, P, en la tubería de acero, una porque en tubería el de tanque la acero. velocidad sería cero. Ya, exacto, en el tanque la velocidad sería 0. Entonces, los componentes de Bernoulli, ¿cómo irían? Sería presión 1 sobre peso específico del agua, que sería Presión 0 A igual. sería, esto sería 0. Se eliminaría 0. ¿Por qué sería 0? por el tanque que no está fluyendo el agua. Es 0 porque aquí está en contacto con la atmósfera. ¿Sí? Entonces, nuestra presión relativa va a ser 0. Más Sería más la velocidad
en el tanque al cuadrado sobre 2G, igual sería 0. Velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Y a 0, ya. Y ahí estaría más H, que es la altura que queremos. Más H. Si nuestro nivel de referencia está en B, H va a ser la diferencia entre el nivel de A y el nivel de B. Perfecto. ¿Algo más aquí? Podríamos poner ahí la pérdida por fricción. La pérdida por fricción, yo les recomiendo por convención mejor ponerle al lado derecho de la ecuación. Entonces sería igual. ¿Mm? Sería la presión en B. Ya. ¿Existe presión en B? No, ¿Por qué no existe? porque es una tubería abierta, creo. Es una tubería abierta y ¿qué sucede ahí? Está en contacto con la atmósfera igual. Exacto, estamos en contacto con la atmósfera. Si ustedes bien ven, aquí ya no hay presión interna, entonces podemos decir que esto es cero. Más Sería la velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Que tengo velocidad que calcular. B al cuadrado sobre 2G. Tenemos este componente de la ecuación. Sí, entonces tendremos que buscar la velocidad con el caudal. Sí, porque aquí está saliendo un chorro de agua que va a tener una velocidad, perfecto. ¿Qué más? Sería más la altura, que sería 0 porque es el nivel de referencia. Ya. Perfecto. Y Ahí estarían las pérdidas por fricción. con signo positivo o negativo. Positivo sería. ¿Qué sería igual las pérdidas? Sería el F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Qué velocidad sería ahí? La velocidad en B. ¿Cierto? Perfecto. Entonces de aquí, simplificando, nos quedaría que H va a ser igual carga de velocidad en B más las pérdidas de F por L sobre D por velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Listo. ¿Cómo hago para obtener la velocidad? Sería caudal sobre área, que sería 2.5 de... 2.5 pies cúbicos por segundo sobre... Y ahorita busco el diámetro. Yo tengo que es 6,065 el diámetro interior en pulgadas. Entonces sería pi cuarto sobre... ¿Cuánto me dijiste que era, perdón? 6,065. Pero algo importante es que nosotros estamos trabajando en pies. Y el diámetro 50. interior sería 0,5054 pies. Ah, es cierto. O sea, sería pi por 50, 54, sí. 0.54 al cuadrado. Como diámetro me dices, ¿no? Ahí estaría bien. Sí, profe. Ya. ¿Cuánto nos da la velocidad? 12,46 pies sobre segundo. 12.46 pies sobre segundo. Y ahí tenemos, ¿qué más tenemos que hacer? Y ahí, número de Reynolds para buscar el F. Número de Reynolds. ¿Sería igual a qué? Sería igual a 12,46 por 0,5054, que sería el diámetro. Y la viscosidad que me da 9,15 por 10 a la menos 6. Es de la menos 6.
es igual a Sería 688,22 por 10 a la 3. O 6,88 por 10 a la 5. Estamos hablando de 688,000. Significa que estamos, siempre hay que aclarar, poco turbulento. Entonces, vamos al diagrama de Moody. ¿No es cierto? ¿Qué más nos faltaría para ir al diagrama de Moody? Rugosidad relativa. La rugosidad relativa sería igual a El diámetro. Ese dato igual me da en la tabla, Inge, porque ese no lo encuentro. ¿Perdón? El dato de la rugosidad me da en la tabla. Tendríamos que buscarlo, la rugosidad. ¿Cuál es la rugosidad para el material que estamos viendo? 1.5 por 10 a la menos 4 pies. ¿De dónde sacaste eso? De la tabla. ¿De cuál? Porque tu compañero tenía dudas respecto a eso. Déjame ver bien. El diámetro no es 0,5054. Saqué de la tabla que está en la diapositiva 159. 159, entonces. Sí, está. ¿Está claro ahí? Sí, no lo he encontrado. Y ahí el diámetro que sería 0,5054. ¿Alguien tenía alguna duda respecto al diámetro? ¿Alguien me estaba comentando algo del diámetro? Bueno, pues, ¿cuánto me da la rugosidad relativa? Eso me da 0,000297. Listo, entonces vamos al diagrama de Moody. ¿Cuánto teníamos de Reynolds? 6,88 por 10 a la 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál era nuestro coeficiente acá arriba? 3,0297. Estaríamos hablando de... Sí, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Por ahí? Creo que sería un poco más de arriba esa línea de ahí, porque está media chueca ahí. La horizontal. Probablemente. Estamos hablando de cuánto más o menos que me dicen. 0,015, 0,14. Más abajito. Sí, espérate, yo les dibujé una. La de 0,02 estaríamos hablando por aquí.
De que ya coge curva, ¿no? Pues por aquí. Sí, porque esta parte ya está curvada. ¿Cuánto sería, me dijeron? 0,16 tal vez. 16, 17. La mitad de estos dos sería 17,5 y vemos como que no llega a la mitad, ¿no? Dice 0,017. Entonces, F sería igual a 0,017. Y de ahí tendríamos H era igual a ¿qué? H era igual a la velocidad al cuadrado, 2 sobre 2G, ¿Mm? más Z, me parece que era más los Pérez. Entonces, la velocidad era ¿cuánto? La velocidad era 12,46. Bien. F nos dio 0,017. La longitud, ¿cuánto es? 550 pies. 550 sobre el diámetro. ¿Qué era 0,50, cuánto? 0,50, 54. 4 y por poner b cuadrado sobre 2g porque ya no me da. Entonces, ¿cuánto nos daría la altura h? Me da 12,38 pies. 38. Entonces es importante este ejercicio porque nos ayuda a identificar qué cosa, qué creen ustedes que es lo importante de aquí. Tú mismo, Gonzalo. ¿Cómo, hija? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuál es la importancia de este ejercicio? Porque aplicado a la práctica, ¿qué le vende de influyente? O sea, yo más que todo lo que puedo reconocer es cómo actúa, o sea, cómo actúa la presión de un fluido cuando ya está con la atmósfera. Entonces, para mí sí es muy importante reconocer eso porque yo no tenía muy clara esa parte, que cuando ya actúa con la atmósfera, su valor inmediato pasa a ser cero. A ver, esa es Entonces, una parte que debían haberla visto ya en fluidos, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta por qué, o cuándo son los componentes de Bernoulli cero. ¿Sí te quedó bien claro por qué aquí es cero? sí, que sí, ya con este ejercicio sí. Siempre que un líquido esté en contacto con la atmósfera, la presión en la ecuación de Bernoulli va a ser cero. Sabemos que la presión absoluta no es cero. ¿Por qué? Porque tenemos la presión atmosférica actuando sobre el tanque. ¿Sí? Pero nosotros para hacer los ejercicios asumimos que la presión es cero porque estamos analizando presión relativa de un punto respecto al otro. Entonces, como la absoluta vamos a asumir que se mantiene igual, por eso nosotros asumimos que la presión es cero. ¿Sí? Otra cosa sería si es que yo tendría una tapa metálica aquí y les digo que hay una presión interna, ¿no? Una presión interna de 5 metros, por ejemplo.
ahí nosotros ya tendríamos una presión dentro de la ecuación de Bernoulli. Y eso es importante. Entonces, es una buena acotación, pero hay un factor que es importante que yo quisiera que analicen de este ejercicio, ya de la practicidad de este ejercicio. ¿Creen que este es un sistema común dentro de lo que es los casos prácticos de la ingeniería? ¿Qué me dice? Yo creo que esto sí se da en el campo práctico. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, podríamos aplicarlo en alguna plantación para saber a qué velocidad va a salir el agua desde un tanque o reservorio y lo queremos conducir mediante una tubería hasta la plantación en sí. Entonces sí nos puede funcionar y servir ya para Exacto, aplicarlo en el campo práctico. exacto, esto es algo que pasa en todo lado. Ustedes van a una casa que tenga un tanque elevado, pues es exactamente esto, un tanque de reserva conectado a una tubería. Ustedes se van a un tanque de riego, pues lo mismo tienen aquí. En un tanque de agua potable, el mismo principio. Entonces esto es bastante práctico. Inge, una cosa me ¿Sí? equivoqué en el resultado, le había puesto malas unidades de la gravedad, sale 47 pies. 47 pies. Perfecto. Lo importante es darnos cuenta. 47 cerrados. Sí, 470098. Ya. Entonces, esto es algo que pasa bastante en la práctica, es algo que se da de manera común. Y hay un comentario que quisiera escuchar. ¿Nadie le hace un análisis un poquito más allá? A mí se me hace semejante a cuando estábamos viendo lo del fluido laminar y fluido turbulento con lo del experimento de la tinta, Es que el experimento de dependiendo de la altura, Reynolds. Ajá. Exactamente, el experimento de Reynolds nace de aquí, de este análisis, en donde, ¿qué nos decía ese experimento? Si yo tengo una altura grande, ¿qué pasa acá? va a ser flujo turbulento, Tenemos flujo turbulento. ¿Por qué? ¿Qué influencia tiene la altura sobre esto de aquí? el caudal con el que sale. El caudal, perfecto. Si yo le bajo la altura a esta y le pongo una altura bien bajita, ¿qué pasa? Flujo de agua ¿Aumenta o disminuye el caudal? disminuye. Disminuye el caudal, exacto. Ese es el análisis que quería de aquí. En la práctica, nosotros vamos a ver que cuando tenemos un sistema de un tanque conectado a una tubería, conforme varía la altura del agua en el tanque, va a variar el caudal descargado. ¿Por qué va a variar? Porque, como vimos en la ecuación de Bernoulli, la carga H que tenemos sobre el conducto depende de las pérdidas y de la velocidad. Entonces, si nosotros queremos más caudal, nosotros vamos a necesitar más altura. Si queremos menos caudal, pues disminuimos la altura. Y eso se conoce como la ley de la descarga. Nosotros podemos generar una ecuación siempre de caudal en función de la raíz de z, de donde z es la altura desde el eje de la descarga hasta el nivel de agua. ¿Cómo se lo define? En el análisis que se le da al tiempo de vaciado, y esta es la base para determinar tiempo de vaciado de embalses. Entonces, este ejercicio es el punto base para que después podamos decir, pues tengo una presa de tantos kilómetros cuadrados de superficie y un volumen de X metros cúbicos, y se va a demorar 100 días en vaciarse. Entonces es una base de análisis, entonces por eso me parece importante que ustedes tengan clarito la relación entre altura y caudal. ¿Sí me siguen? Sí. Listo. Entonces esa es la importancia de este ejercicio práctico. ¿Alguien más se le presentó alguna duda o algo? ¿O algún comentario que quiera hacer? Y que me podría repetir de dónde sacamos el diámetro. El diámetro de la tabla nos está dando
Es acero de 6 pulgadas, cédula 40. Entonces nos vamos a la tabla de acero, cédula 40, y vemos que para el acero de 6 pulgadas, el diámetro interior es de 0,5054 pies. Ya, Inge, gracias. Acá está. Inge, Si ves, cédula 40, 6 pulgadas, 0,5054. ¿Alguien más me decía algo más? sí, Inge, quería consultarle si aquí también podríamos sacar la fricción con Haaland o Colbrook. El factor de fricción, sí. Ujú. Si Ya, quieren, gracias, hagamos Inge. el intento. Saquemos con Haaland, que es más fácil. Ecuación de Haaland, 1 sobre raíz de f es igual a... ¿Cuánto era? Menos 1.8 logaritmo. Menos 1,8. Ujú. Logaritmo. ¿No? Entre paréntesis 6.9 sobre el número de Reynolds más la rugosidad relativa. Bueno, entre paréntesis sobre 3.7, pero el paréntesis que coja la fracción, elevado a la 1.11. Sí, Ujú. el número de reinos era como 570.000, algo así, 578.000. Es sobre D. 688, Inge. 600. Ajá. Ya, 688 ustedes lo tienen. Y es sobre D era 0,3029, algo así. ¿Cuánto nos daba F? A mí me dio 1583. 1583. Vemos que difiere un poquito, Falta un pero es cero. mínimo, ¿no? Así sí, 0,01583. Nosotros sacamos 0,017, ¿no? Estamos hablando de que nos varía por una unidad de importancia aquí. Entonces, Sí, en esto. esencia, ajá, Yo le hice igual con Colebrook y me salió la misma respuesta. Y por ejemplo, el momento de la prueba, ¿usted nos pediría hacer con un método o puede ser? Porque por ejemplo, a mí la respuesta me da 43, 42,5 pies y a ujú. usted le salió 47. ¿Sí habría ese rango de tolerancia o...? Yo nunca califico las respuestas, porque si calificara las respuestas, todito se fuera con notas bajísimas, porque Ya, siempre hay perfecto. lugar a dudas. Pero lo importante es ver que este es un método visual, en donde probablemente nos toque afinarle un poquito más el desarrollo. Este es un método aproximado. ¿Y cuánto les dio con Colebrook? Yo le trabajé con 0,0158 y me dio 42 pies. Pero ¿cuánto te dio? 15,8 te dio con Colebrook White. Ajá. Entonces estaba alrededor de por aquí. Entonces, ahí significa que nos fuimos un poco para arriba ya en el diagrama de Moody. Pero en el diagrama de Moody yo le hice nuevamente y sí sale más o menos 0,015. Solo que ¿Sí? creo que le hice muy Ah, bueno, capaz exagerado. sí, se nos fue muy arriba. Por eso hay que tener cuidado en el diagrama de Moody porque a veces sí se nos puede variar muy, muy rápidamente, ¿no? O muy fácilmente, más bien dicho, lo que es la obtención del coeficiente F por algún apuro que nosotros le damos. Pero sí, entonces me dicen que en Moody estaba alrededor de 0,016. Realmente no habría problema ahí. ¿Alguien más alguna duda? Bueno, tomémonos un par minutos y continuamos.
Listo, continúa. ¿Me escuchan ahí? No sé si se trabó el Zoom. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio donde nos dice que tenemos una bomba sumergible para pozos profundos con un caudal de 745 galones por hora. Está moviendo agua a 60 grados Fahrenheit a través de una tubería de acero de 1 pulgada, cédula 40, tal cual como tenemos aquí. Tenemos nuestro tanque con aire a 40 pulgadas digo, 40 libras por pulgada cuadrada. Está conectado a este conducto. La diferencia entre el nivel del agua y la bomba es de 120 pies. Nos dice que la longitud total de la tubería son de 140 pies. O sea, contando lo que es de esta curvatura de acá. Queremos saber cuál es la potencia que la bomba transmite al agua. Yo les dejo que copie.
¿Listos? ¿Ya copiaron? Sí, Inge. Listo, entonces ayúdame aquí. Nicolás Herrera. Nicolás. Aunque tres oportunidades tienen, si no es como que no estuviera en clases. Nicolás Herrera. Inge ahorita escribió al grupo que si le puede ayudar por chat porque está sin micrófono, que tuvo un problema y por eso se le había salido hasta el Zoom. Por chat no podemos resolver el ejercicio. Pero voy a tener en cuenta eso. A ver, Luis Villamarín. Luis, prendamos las cámaras, por favor. A ver que estén atendiendo. A ver, necesito que no se vuelva una excusa lo de la mala conexión, por favor. Ahora resulta que medio curso está con mala conexión. A ver, Manuel Cando. Manuel. Manuel Cando no me dice nada, recuerdo. Es como que no estuviera en clases, pues no se sorprenda si tienen faltas por ahí. No sé, es Alejandra Pillajo, que me ayude. ¿Qué debemos hacer aquí? Dije, lo escuché ahí. ¿Y quién me habla? ¿Mm? ¿Quién habló? Bueno, a ver, te dije Alejandra, ¿me ayudas? Sí, pues, ¿Qué debemos debemos hacer aquí? sacar el número de Reynolds. Debemos sacar el número de Reynolds, si es parte de Reynolds es igual a. Vamos a bajar esto para tener espacio. ¿A qué es igual el número de Reynolds? Velocidad por el diámetro. Sobre la Velocidad viscosidad. sobre viscosidad cinemática. ¿Tenemos velocidad? ¿Mm?
Sí, profe. ¿Cuál es la velocidad? Los 745. 845. Sí, profe. ¿Qué me dicen? ¿Alguien? Ese no es Eso el no es el caudal. caudal. Esto es caudal, no es velocidad. Entonces Caudal tenemos es que igual ver la velocidad. a 745, encima galones por hora. Entonces de ahí con eso que Con eso sacamos la velocidad, Primero le pasamos a pies o a ¿verdad? primero le pasamos a una unidad que podamos manejar. Aquí tenemos galones por hora. ¿Cómo le pasamos a una unidad que podamos manejar? ¿Cuál sería la unidad? Pues probablemente pies cúbicos por segundo, ¿no? Porque estamos hablando de sistema inglés con las unidades, ¿no? Nos habla de pies y de grados Fahrenheit. Entonces, Sale 0,0277. 0,277 pies cúbicos por segundo. Para todos, claro, cómo se hace la transformación, me imagino, ¿no? Un galón tiene, o un pie cúbico por segundo, más bien dicho, tiene cuántos galones por hora que estaríamos hablando, y hacemos la transformación en unidades de tiempo a segundos. Listo, este es el caudal. Ahora sí, Alejandra, ¿qué hago con este caudal? Con eso saco la velocidad. ¿Cómo saco la velocidad? Mm, ¿Cómo? Despejando sería velocidad es igual al caudal sobre el área. Velocidad es igual a caudal sobre área, entonces 0,0277 pies cúbicos por segundo sobre el área de 'Qué sería el área? El área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es el diámetro? Ya le busco. Aquí está la tabla, les incluyo ahí en el ejercicio. Para diámetro de 1 pulgada estaríamos hablando un diámetro interior en pies aquí, El diámetro sería 0,0874. 0,0874. Esto me da la velocidad. Quedaría 4,72. 62, perdón. 62. Digamos, hablando de qué unidades. Sería pies sobre segundo. Pies por segundo. 4,62. Entonces, la velocidad es la que me decías acá para Reynolds. 4,62 pies por segundo por el diámetro, que era 0,0874 pies, y sobre la viscosidad, que nos está diciendo que tenemos agua
a 60 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos la tabla del sistema inglés. 60 grados Fahrenheit corresponde a una viscosidad de ¿cuánto? 1,21 por 10 a la menos 5. 1.21 por 10 a la menos 10 cuadrados por segundo. ¿Cuánto me da Reynolds? Inge, una pregunta. Ahí no deberíamos multiplicarle por la densidad también entonces. Estamos usando viscosidad cinemática directamente. Si nosotros utilizaríamos viscosidad dinámica, pues tendríamos acá viscosidad dinámica y acá que multiplicar por la densidad. Ok, Inge, gracias. ¿No? ¿Cuánto nos daría entonces? $33,370,91. 33.370. ¿Sí? Sí. Entonces estamos hablando de flujo turbulento. Ahora sí, ¿qué hago después, Alejandro? La ecuación de Bernoulli. Bernoulli entre qué y qué. Sí. Voy a borrar esto, ustedes ya lo tienen. Ahora me dices Bernoulli. ¿Entre dónde? Entre el tanque de almacenamiento. ¿Entre qué? No te escuché. Entre el tanque de almacenamiento. Tanque de almacenamiento. ¿Es el punto final o punto inicial del flujo? El punto inicial. ¿Por qué inicial? Porque está en contacto con la atmósfera. Pero entonces aquí tengo el flujo de agua, va a ir por la tubería y va a llegar acá al pozo. O no, el punto final, porque vas hasta la bomba. Y es el punto final porque nosotros tenemos que el agua está en el pozo, la bomba genera un impulso, llega el flujo hasta un tanque que está a presión y la bomba, en esencia, lo que tiene que hacer es mantener la presión dentro del tanque. ¿Sí? ¿Está claro ahí? En esencia, tal cual así funciona un sistema de bombeo en donde ustedes tienen el tanque hidroneumático. El tanque hidroneumático de las casas tiene una presión interna, entonces la bomba lo que tiene que generar es una presión de tal manera que siempre tengamos la presión interna requerida dentro del tanque. En esencia podríamos decir que estamos hablando de un sistema típico de bombeo con un tanque de distribución arriba, que sería un tanque hidroneumático. Entonces, ¿qué debo hacer, Alejandra? Me dijiste un Bernoulli. ¿Entre qué era el Bernoulli? Sigue la presión, ¿no? ¿Entre qué, perdón? Entre el tanque y la parte de la bomba. Sí, el Bernoulli siempre en dirección del flujo sería entre la bomba y el tanque. Colocamos la línea de referencia en donde. En la parte de la bomba. En la bomba. Ya. Entonces, ¿qué tendría como parte de Bernoulli? ¿Qué dices, Alejandro? Que la presión de A es igual a la presión de B. Uno de los componentes, no te me adelantes. Ah, los componentes.
Pues sí generan errores. Tendría carga de presión en la bomba. ¿Tenemos presión en la bomba? Sí. Sí tengo. ¿De cuánto sería? ¿O a qué sería igual? ¿Qué me dices? Alejandra. Sí, sí, perfecto. Eso es lo que ¿Tengo carga tenemos. de presión aquí en la bomba? ¿Sí o no? Me dices sí. ¿A qué sería igual eso? Es lo que tendríamos que sacar con la altura, ¿no? ¿Cómo lo que tendríamos que tener en altura? ¿Qué O es sea, la la carga de posición del presión? motor. Es la presión interna que habría en el sistema. ¿En la bomba hay presión interna? ¿En el punto inicial? Sí, creo que sí. En esencia, este sistema podríamos definirlo como un pozo con una bomba. Tenemos un tanque. La línea de energía va a ser desde cero, llega a la bomba, produce el incremento de presión y después las pérdidas hasta llegar al tanque, donde aquí tengo una presión interna. Entonces, ¿tengo carga de presión aquí al inicio? ¿Mm? Sí, ¿Qué sería igual esa carga de presión? la altura de A por el radio por el caudal. ¿La altura de qué? Sería la altura que serían los 120 por el radio y por el caudal. Altura por radio y por caudal. ¿Y eso qué es? ¿Qué me dice? ¿No sería la potencia de la bomba? Potencia es altura por radio por caudal. ¿Qué me dice? Se me adelantan porque no sé de dónde están copiando, pero no. Potencia es peso específico por altura por caudal. Esto es potencia. ¿Y qué tiene que ver la potencia con la carga de presión? Entonces, tengo carga de presión. ¿Sigues, Alejandra? No me mezcles peras con manzanas, ¿no? ¿Qué te vas a potencia? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la presión No en la tendríamos ecuación de que Bernoulli? de, ¿Perdón? o sea, no habría, ¿Por qué no habría? porque está en contacto con la atmósfera. Está el agua aquí en contacto con la atmósfera, perfecto. Entonces la carga de presión, cero. Segundo componente, carga de velocidad en la bomba sobre 2G. Tenemos carga de velocidad. Sí, No, aquí todavía está estática el agua. abajo, ¿cierto?
Cero. Tenemos ZA, bomba, sería ZB. Igual es 0, ¿o no? Nuestro nivel de Por lo que referencia está en estamos en el B. nivel de referencia. Exacto. Esto es igual a qué? Presión en B más velocidad en B. Aquí hablaríamos del tanque, carga de presión Ay. en el tanque. ¿Tenemos carga de presión en el tanque? Sí, ahí está. 40 P6 creo que dice. Exacto, tenemos 40. Más, ¿tenemos carga de velocidad? Sí, el 4,62. El 4,62 cuando estamos ya en el tanque. No sé, Estaría es igual. estático. Cero, claro. Aquí está estático, mueve. ¿no es cierto? Tengo 0. Tengo Z del tanque. Serían los 120. 120. Sí, ¿no es cierto? La diferencia de altura. 120 pies. ¿Qué más tengo que incluir aquí en la ecuación de Bernoulli? Pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción. A este lado positivo o negativo. Positivo. Positivo, perfecto. Serían F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. ¿Debo incluir algo más? ¿Perdón? Estaba pensando decirle lo de la potencia, pero eso no estoy seguro. Estamos hablando aquí en Bernoulli de qué? Elementos de energía, no de potencia. Entonces, ¿algo más o no? Vamos, esto lo vieron en fluidos, estoy seguro. Tal vez, pero no me pide las pérdidas menores. Pérdidas menores todavía no llegamos allá nosotros. Normalmente sí habría que considerarlas porque aquí tenemos una válvula. Normalmente, justo después de la bomba tiene que haber una válvula check. Justo antes de la bomba tiene que haber una válvula que se conoce como válvula de canastilla, válvula de pie. Acá tenemos un codo, acá tenemos una apertura desde la tubería hacia el tanque. Entonces sí va a haber pérdidas menores, pero por el momento no las consideramos. ¿Qué nos falta considerar que es importante? ¿Qué me dicen? Profe, tal vez faltan las pérdidas menores de la bomba. Pérdidas menores en general todavía no lo estamos en cuenta porque todavía no llegamos a esa parte dentro de la materia. Sabemos que sí hay, pero falta algo importantísimo aquí. ¿Nadie? Entra la pérdida de carga. Aquí están las pérdidas. La altura de bombeo. Tengo una bomba, la bomba tiene que generar a una altura de bombeo, va con un signo positivo al lado de donde se está generando el fluido, sería el flujo, porque está a favor de generar flujo. Entonces pasa a este lado de la derecha negativo. Yo tengo que incluir la altura de bombeo. Siempre que nosotros analicemos Bernoulli y exista una bomba, nosotros tenemos que considerar la altura de bombeo. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, para que no se me pierdan, la potencia de la que me hablaban es peso específico por altura de bombeo y por caudal. Y esta es la potencia que necesitaría la bomba para generar este flujo. De ahí cuando nosotros vamos a comprar la bomba, le dividimos para una eficiencia, porque la bomba es un elemento mecánico que tiene pérdidas. Entonces esas pérdidas van reflejadas por la eficiencia. Entonces si yo necesito un HP de potencia generada, probablemente mi bomba tenga que ser de un HP y medio o algo por el estilo.
¿Está claro eso? Listo, entonces ahí sí. ¿Cómo me quedaría este Bernoulli? Pues en este lado tengo 0. Es igual a los 40 P6 más, bueno, aquí el PCI tenemos que transformarle a unidades de metros. Eso ya lo hacemos. Más los 120 pies que teníamos. Y más tengo que sacar mi coeficiente de fricción. Entonces vamos a dejarle F por la longitud 140 pies teníamos. Aquí está, sí. Sobre el diámetro, ¿cuánto era el diámetro? 0,0874. ¿0 punto qué? 0,874. 0,870. Por la velocidad que tendríamos en el conducto, que era, si la sacamos ya, Sí, era 462. 62 cuadrado sobre 19,62 menos la altura de bombe. La gravedad no está bien, Inge, estamos en pies. Ah, sí, 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 tienes toda la Sería razón. 32,2 por 2 por 32,2. Gracias por la acotación, 22,2. ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Sí, Inge. Entonces necesitamos sacar nuestro factor de fricción. ¿Qué hacemos para el factor de fricción? ¿Quién está Sacamos la ayudando? rugosidad. ¿Perdón? No le escuché, hablaron varias personas a la vez. Sacamos rugosidad relativa. Como rugosidad relativa. En este caso sería igual a qué? Hablamos de una tubería de acero. Uno coma cinco. Sí, 1,5 por 10 a la menos 4 sobre el diámetro, que sería 0,0874. ¿Sí? ¿Sí? 0,0017. 0,017. Entonces era 0,2017, ¿no? Sí. ¿Cuánto era nuestro número de Reynolds? 33.370. 33,000. Tenemos que considerar que nuestra línea va a terminar más arriba, entonces estaríamos hablando de un punto por acá.
Más o menos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daría ahí? ¿No? Saldría 0,02. 0,27, te lo doy 0,28. Ajá, 80. Cero, sí, probablemente 28 podríamos dejarle, ¿no es cierto? Entonces tendría yo que factor de fricción F 0,028. Sí, ¿no es cierto? ¿Todos claros? Entonces, ¿cómo teníamos la ecuación de Bernoulli? Ya se me acuerda. Era 0 es igual a 40 PSI sobre el peso específico. Eso más 120. ¿No? Más las pérdidas menores, perdón, pérdidas por fricción, que Es, sería ahí está. 0,028 Bien. por 140 sobre 0,0874. Eso por 4,62 sobre 2 por 32,2. Entonces, Y eso menos HB. vemos la altura de bombeo, que en esencia es lo que estamos buscando, porque nos pide potencia, y la potencia depende de la altura de bombeo. Pues ahí estaría completo. Nos faltaría aquí el peso específico, sería de cuánto. Inge, también no deberíamos transformar PSI eh, a una unidad en libras sobre pie cuadrado. Que PSI es, claro, es sobre pulgada cuadrada. En realidad sí. ¿Cuánto tendríamos que hacer la transformación ahí? Podemos identificarle. Una vez. De acá. PSI. Peso específico, acá lo vemos, 62,4 libras por pie cuadrado. Es pulgada cuadrada. Nos tocaría hacer la transición. ¿Cuánto es la transición de libras a pie, pulgadas a pie, perdón? 12 pulgadas un pie. Pulgadas. Bien. Y a 12 al cuadrado sobre una cuadrado, o sea, es 144. ¿Cuánto nos da? Cinco mil setecientos sesenta. Ah, bueno, solo lo de arriba, ya le divido. El total ya de una vez. Noventa y dos coma veintiocho. Entonces, la altura de bombeo nos daría cuánto. 92,28 más 120 más las pérdidas.
Punto. Profe, me salió 227,14. Yes. Eso significa que la potencia va a ser igual a peso específico, que es 62,4 libras por pie cuadrado por el caudal que era, ¿cuánto me da el caudal en pies cúbicos por segundo? 0,0277. Cúbicos por segundo, sí. Sí. Multiplicado por la altura de bombeo, que es 227,14 pies. Listo. Nos daría la potencia. 392,61. Entonces, ahí está. Sí, punto 61. En este caso, ¿en qué unidad estaría la potencia? Libras por pie cuadrado sobre segundo. ¿Cuál es la unidad de transformación? ¿Verdad? ¿Cuánto sería para transformarle a HP, que es una unidad de medida más manejable? No era que se dividía para 746, creo que era. Pero ese era con... Eso es claro, de vatios a HPs. Era 0,746 la relación, que claro, cuando es de vatio a HP son 746. En esta unidad, son 550 kilos por pie sobre segundo. $550. Pero la respuesta nuestra. La respuesta era potencia igual a 300, ¿cuánto? 392,61. Tendríamos libras por pie. Está multiplicado por 550, que sería, ¿no?
sobre 550. Inge ahí no es pie cuadrado, Oh, pie, porque solo pie. teníamos eh, libras por pie cúbico multiplicado por pies cúbicos por segundo y multiplicado por pies. Entonces, yo los pies cúbicos, libra por pie sobre segundo. Entonces, un HP sobre 550 libras por pie sobre segundo. Esta unidad podría servirles, así que tendrán ahí a la mano. ¿Cuánto nos da en HPs? Menos de 1, 0,71. 0.71 HPs. Probablemente con una bomba de un HP y medio, tal vez, porque ahí después nos tocaría evaluar la eficiencia, ¿no? Eso todavía no lo han manejado ustedes, pero la eficiencia típica de una bomba está alrededor de 0.60, más o menos el 60% de eficiencia. Entonces, si yo le divido el 0.71 sobre 0.60, ¿cuánto me da la potencia? Que esa sería ya la potencia de la bomba para comprar. Cero coma setenta y uno sobre 0,60, profe. Ujú. 1,19. Todos HPs. Pues probablemente una bomba de 1.5 HP estaríamos sin problema porque es difícil encontrar 1.25 HP. Entonces así seleccionamos la bomba que necesitaríamos nosotros colocar en nuestro sistema. ¿Sí está claro? Y que a mí me salió 1.18. O A sea, mí Pues sí, también. 1.18 no varía nada, ¿no? Le redondeé 1.19, me dijo su compañero. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dice? Sí, sí, está claro. o sea, Inge, para sacarlo de la eficiencia de la bomba es el HP que nos salió del cálculo sobre la eficiencia común que sería 0.6. La eficiencia normalmente es un dato, depende del tipo de bomba que van a coger, pero siempre está alrededor de entre 0.6 a 0.68, por ahí. Que varía dependiendo del tamaño y del tipo de bomba. ¿Alguna otra duda? En esencia, esta potencia es la que necesita el sistema para funcionar, pero como les decía, la bomba tiene pérdidas de potencia debido a que es un elemento mecánico. Entonces, las pérdidas están alrededor del 60%, por eso se le divide y aquí obtengo ya comercialmente cuál es el tipo de bomba que debería utilizar yo. ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguien alguna otra duda? Si no hay dudas, ya he pasado un poquito, así que podemos quedar ahí. Nos veríamos el día miércoles. Hasta luego, Inge. Buen Sí, día a hasta luego. todos. Hasta el ¿Alguien miércoles. quería revisar algo? Sí, yo Inge era la prueba. Mm, mm, A ver.
Que tengo, la primera parte tienes bien calculado. No hay una comparación. Y no hay muchos comentarios y no hay una buena descripción. Entonces, en esencia, tenemos aquí el detalle. No tengo nada de explicación, ¿no? Como ves, tengo el gráfico en Excel, pero no me dices nada de ningún tipo de descripción. Inclusive acá, en la parte que te pregunto acerca del flujo turbulento y flujo laminar, cuando, cuando les pasamos a 30 grados centígrados, simplemente me detallas, pero no hay ningún tipo de análisis, ¿no? No hay un solo comentario en todo. Sí, al final la parte donde tocaba escribir o sea, había un espacio para escribir en la prueba, le puse que mientras más temperatura, la velocidad iba disminuyendo, por lo de la viscosidad iba disminuyendo igualmente, pero de Ahí ahí sí ya no alcancé a poner. les pedí que no me pongan nada en el EVA porque siempre hacen a veces dos intentos y no me puedo poner a ver qué pusieron en cada intento. Entonces, por eso No, les pedí todo en el examen propiamente dicho. ya, Inge, es que como fue que en el primer intento no había para subir, en el segundo ya estaba para subir. Claro, por eso les digo, no, siempre toda la información tiene que estar dentro del examen. Ya, Inge, entonces, muchas gracias y disculpe. Tu examen está bastante bien. Lo que yo les pido Solo y creo faltó que es detallar. súper importante es detallar. Porque, ¿qué pasa? Es demasiado fácil que ustedes copien ahorita. Entonces, yo quiero que ustedes me demuestren qué es lo que están haciendo. No te estoy diciendo que hayas copiado tampoco, pero te estoy diciendo que sí quiero saber qué es lo que hiciste, porque tienes todo bien detallado, pero mira, no tengo un comentario que diga, mira, ¿qué pasó? Acá de repente tengo que la velocidad baja, pero ¿y qué pasó? No, es que no expliqué lo de la viscosidad que había cambiado a medida que la temperatura subía. Exacto, y acá mira, tampoco. Bueno, No tengo una letra que me diga esto es lo que está pasando. Pero de iba a ahí el mandarles. desarrollo está bien. Es que lo que me demoré fue en insertar los valores, porque estaba cada rato cambiando. Si ve el Excel, ahí es que yo me demoré en eso, por eso. Si no lo hubiera puesto, pero ahí disculpe, ya. No, está bien, pero la idea es esa, que ustedes siempre demuestren qué es lo que hacen. Ya, Inge. Disculpe, tengo otra clase. Ya. Ah, Muchas ya, gracias por la listo. aclaración. Chao, Antonio, buen día.